lo hemos marcado ya desde hace un tiempo, que el gobierno tiene en marcha un plan llegar, ¿no? El plan es llegar hasta las elecciones con el dólar planchado. Es prácticamente la única obsesión que hay en este momento y es la única proyección y el único plan económico en marcha. Obviamente un plan que se ve desafiado, ¿no? Ya desde hace varias semanas y particularmente en esta última semana. Lo que vemos es que continúa la caída de reservas a la espera de definiciones del Fondo Monetario Internacional. Ya en torno a los 25.000 millones de dólares las reservas brutas que contamos. Recién hablábamos del tema del swap con China. Si Argentina le llevara el apunte a los Estados Unidos y terminara con ese swap con China de un día para el otro, las reservas bajarían 17.000 millones de dólares. Así que imagínense lo impracticable que es ese pedido de los Estados Unidos. Pero la verdad que toda esta situación de la caída de las reservas generó mucha alarma en el gobierno y particularmente en el equipo económico en las últimas horas. Al punto de que tuvo que llevar adelante o tuvo que recurrir a algunas herramientas a las que el gobierno no quería recurrir. Algunas herramientas que el gobierno considera parte del pasado, pero que evidentemente en situaciones límites vuelven una y otra vez a la esfera de la política económica argentina. En el gobierno, ¿qué hicieron? Levantaron el tubo y empezaron a llamar a los exportadores. ¿Te suena? Empezaron a llamar a los exportadores. Me dijeron, no fue un pedido, fue una sugerencia de que liquiden. Le pidieron a los exportadores que liquiden. Básicamente el mensaje que partió por parte del Ministerio de Economía fue que no va a haber un salto cambiario. Por lo menos por ahora. Y destaco esto porque es concretamente lo que me contaban algunas fuentes del sector exportador, que el gobierno puso sobre la mesa, que la devaluación no va a ser ahora. Claro, esto obviamente porque si hay perspectivas de devaluación, el sector exportador especula con esa idea y elige liquidar más adelante. Que es lo que veníamos comentando, que estuvo pasando en las últimas semanas, en donde había caído mucho la liquidación de divisas. Bueno, después de esos llamados y de también otras líneas rojas que cruzó el gobierno, porque también se puso a intervenir en los contratos de dólar futuro, después de eso aparece medio que durante algunos días volvió a aparecer la liquidación de dólares. Hasta que se dio el anuncio de Donald Trump, ¿no? Y ahí se dio vuelta todo el mercado. Pero yo quería destacar otra cuestión relevante que pasó durante esta semana y que no se le dio, para mí, demasiada relevancia a nivel noticioso, que es la reunión que hubo en el directorio del Fondo Monetario Internacional. Una reunión que no, en donde se trató el tema argentino, donde se trató específicamente el monto del primer desembolso del programa con Argentina y en donde revelan varias fuentes, y la primera en hacerlo fue Bloomberg. No hubo consenso sobre ese primer desembolso, sobre el tamaño de ese primer desembolso. Es decir, los países que integran el Fondo Monetario Internacional no estuvieron de acuerdo en el monto que está pidiendo la Argentina, que ya algunos dicen no son los 8.000 millones de dólares que a Cristalina Georgieva, la titular del FMI, le parecieron razonables. No, son 12.000 millones de dólares o más lo que está pidiendo el gobierno para ese primer desembolso. Imagínense la situación de fragilidad en la que estamos, ¿no? Si el gobierno está pidiendo eso. A todo esto, Estados Unidos, que es la carta que tiene el gobierno para conseguir dar vuelta a la opinión de los técnicos del fondo, no designó ni siquiera a sus representantes en el FMI. Entonces se debilita mucho ahí el poder de lobby de los Estados Unidos. Y sobre todo se debilita el poder de lobby de los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional a partir de la guerra arancelaria. Ustedes imagínense que Estados Unidos le está poniendo aranceles a todo el mundo y de pronto los quiere, a esos mismos países a los que le está poniendo aranceles, los quiere llevar a darle un crédito político a la Argentina porque Milei se lleva bien con Trump. Y más allá del crédito, sino las condiciones del crédito y sobre todo de vuelta. El primer desembolso. ¿Por qué es importante el primer desembolso? Porque ahí vamos a ver en cuánto amplía el Fondo Monetario Internacional su exposición a la Argentina. Hoy por hoy
el 35% de la plata que tiene el fondo repartida en todo el mundo está solamente enfocada en la Argentina. Y obviamente esto va a crecer a partir del primer desembolso. O por lo menos eso es lo que quiere el gobierno de los Estados Unidos. Que, decíamos, lanzó una guerra arancelaria. Los aranceles que anunció Trump estaban por encima de todas las expectativas más pesimistas que tenía el mercado. Y por eso generó realmente un desplome muy fuerte en las principales bolsas del mundo y en los principales activos financieros. Sudamérica en esa guerra arancelaria la sacó barata. Y digo Sudamérica porque acá en el gobierno dicen, no, a nosotros Trump nos puso pocos aranceles porque somos amigos de los Estados Unidos, y la verdad es que nos puso los mismos aranceles que al resto de los países de Sudamérica, salvo Venezuela, que en lugar de tener un 10%, tiene un 15%. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros nos vemos beneficiados por la política arancelaria de Trump? La verdad es que ni en pedo nos vemos beneficiados por la política arancelaria de Trump. Este vendaval que acaba de lanzar el gobierno estadounidense en todo el mundo va a tener distintas repercusiones para la Argentina. Y gran parte de esas repercusiones van a ser negativas. Porque vos me decís, bueno, pero ¿por qué van a ser negativas si nos puso menos aranceles a nosotros que al resto de los países? Y yo la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué pensás vos que le vamos a exportar a Estados Unidos por fuera de lo que le estamos exportando hoy? ¿Qué le vamos a exportar nosotros a los Estados Unidos que estamos pensando en importar asado de Brasil? ¿Qué le va a importar ¿Qué le va a exportar la Argentina a Estados Unidos que está pensando en importar asado de Brasil con estas condiciones competitivas? Bueno, va a ser muy difícil que a raíz de esto crezcan las exportaciones de la Argentina a Estados Unidos. Lo que sí puede pasar es que la Argentina sufra muchos efectos de segunda ronda, algo que ya estamos viendo en estas horas. Por ejemplo, devaluaciones competitivas en todos los países del mundo. Mientras nosotros estamos apreciando artificialmente el peso. ¿Y por qué digo artificialmente? Porque es el Banco Central todos los días poniendo reserva, tomando deuda, poniendo reserva para tratar de mantener el tipo de cambio. ¿Por qué otro lado nos va a afectar? Bueno, una fenomenal caída del precio del petróleo. Argentina apunta a que Vaca Muerta sea en un futuro quien aporte los dólares que necesitamos para terminar con el problema que tenemos en el frente externo. Caen los precios del petróleo, obviamente esto pega duro en Vaca Muerta, pega muy duro. Yo estuve hablando con varias empresas de Vaca Muerta, pega muy duro sobre las perspectivas de Vaca Muerta. Pero al mismo tiempo cayó también el precio de la soja, el producto que hoy exportamos. Casi el 40% de las exportaciones de Argentina, el complejo oleaginoso. Y además sube el riesgo país, 925 puntos básicos. Y todo, vos fíjate que pega sobre lo mismo, sobre la escasez de dólares y sobre este plan llegar que tiene el gobierno hasta las elecciones con un dólar planchado. Decía, devaluaciones competitivas en todos los países del mundo. Bueno, volvió a devaluar el real. 5 reales con 80 por dólar. Ya, se había apreciado a comienzo de este año después de la devaluación que hubo a finales del año pasado. Esa devaluación de finales del año pasado a nosotros, a Argentina, le costó carísima porque hizo que un montón de argentinos vayan a veranear a Brasil porque nos salía más barato en muchos casos veranear en Brasil que en Mar del Plata. Y eso hizo que los gastos en tarjeta de crédito en el exterior, que son dólares que de una manera u otra salen del Banco Central, lleguen a niveles récord, incluso por encima de los niveles de 2017 con el atraso cambiario de Macri. Y el Banco Central terminó vendiendo dólares en el mercado oficial, en el mercado paralelo. El mercado paralelo entre enero y febrero puso como más de 2.000 millones de dólares el Banco Central. Todos dólares que no sobran y que faltan. ¿Y que faltan para qué? Para que el gobierno pueda cerrar su plan llegar. El plan llegar, que es tener el dólar planchado para tratar de sostener una inflación a la baja. ¿Hasta cuándo? Hasta las elecciones. ¿Y después de las elecciones? Después de las elecciones vemos.